Recuerden para los que nos acompañan por primera vez, por segunda vez, estamos en una serie de exposiciones de la carta a los Efesios. Esta sería nuestra enseñanza número 40. Y estamos en el capítulo 6 y estamos viendo a partir del versículo 10 la armadura de Dios que el creyente se debe de poner. ¿Sí? Y vamos a ver precisamente la armadura del creyente y vamos a ver la segunda parte y vamos a ver el calzado del apresto del evangelio de la paz. Ese es el título de nuestra enseñanza. Y hermanos, estudiando yo en la semana este tema, Dios me llevó a estudiar pieza por pieza, aunque de la armadura. No sé si la próxima semana voy a hacer el mismo trabajo, pero hasta ahorita el Señor, de hecho ya ayer estuve viendo la segunda pieza, el escudo, y ver si realmente Dios me va a guiar a abundar un poco más en cada pieza, por así decirlo, de la armadura de Dios. Y esto lo hago porque quisiera abundar un poquito más en cada pieza, el significado y cómo nosotros debemos vestirnos la armadura de Dios. Así que leamos Efesios capítulo 6 a partir del versículo 10, aunque nuestra enseñanza estará basada en el versículo 15, a partir del versículo 10 hasta el versículo 15. Pero nuestra enseñanza nuevamente estará basada en el versículo 15. Y dice Pablo: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes y ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Oremos. Mi Dios, quiero darte las gracias porque nos has traído con cuerdas de amor este día. Gracias por darnos el privilegio de presentarnos ante ti con un corazón contrito, humillado, pero también ardiendo porque queremos saber lo que tú, Señor nuestro, tienes para nuestras vidas. Mi Dios, nuestro pecado nos asedia, nos acecha todos los días, al igual que nuestro enemigo, el enemigo de nuestras almas. Y Señor, muchas veces somos presa fácil de eso. Pero mi Dios, queremos agradecerte por tener tu palabra en nuestras manos. Es un gozo, un deleite, es un deseo profundo de nuestro corazón, Señor, estar delante de ti con una expectativa de asombro, sabiendo, Señor, que tú eres Dios y que nosotros somos pecadores. Y que a pesar de que tú eres Dios santo y fuego consumidor, Señor, nosotros no caemos muertos a causa de nuestra maldad. Gracias, mi Dios. Hoy te pedimos, como cada domingo, que tu Espíritu Santo obre en nuestros corazones, abra nuestro entendimiento. Ilumínanos, Señor. Ilumínanos con tu palabra. Háblanos en el día de hoy. Necesitamos tu palabra y solamente tu palabra. No necesitamos nada más.
Aunque reconocemos que nuestra carne nos habla al oído y el enemigo también diciéndonos, Cristo no es suficiente, la palabra no es suficiente, pero nosotros estamos convencidos de que tu palabra es suficiente y que no hay nada más que añadir, solo tu palabra. Señor, obra en cada corazón con tu Espíritu Santo y ayuda al predicador, su debilidad. Tú sabes, Señor, que el predicador no es capaz, no tiene la fuerza ni la sabiduría de exponer tu palabra fielmente. Por lo cual, Señor, el predicador necesita de ti, de tu Espíritu Santo, Señor. Te lo pedimos en Jesucristo y te damos gracias. Amén. Hermanos, una de las cosas que nosotros hacemos, que hemos aprendido a hacer, es a leer la palabra, meditar en la palabra y aplicarla. Y hoy en la mañana escuchaba, mi esposa generalmente se conecta, ahí pone la enseñanza de la IBI, y hoy le tocó estar predicando a Pepe Mendoza. Y el pastor decía algo que llamó mi atención. No voy a contar la historia completa, solamente quiero dar la idea porque esto tiene que ver con nuestro tema. Y él decía que había un monje que él escuchó una historia de un monje cuando él era joven, un monje que era un analfabeto, él no conocía, no sabía leer, pero era considerado por los que estaban a su alrededor como un hombre santo. Este hombre, monje, busca a otro que sabía que él conocía las sagradas escrituras de una manera fiel. Este monje va con aquel hombre y le dice que él quiere que le enseñe a leer la palabra de Dios. Entonces, el otro hombre queda asombrado porque este monje lo busca porque él tiene una reputación de ser un hombre santo. Y entonces se ponen de acuerdo para leer la escritura y leen el Salmo, y quiero leerlo, el Salmo 39, el verso 1, y se lo voy a leer en la Valera actualizada. Dice, el verso 1 dice, yo dije, cuidaré mis caminos para no pecar con mi lengua. Y entonces aquel hombre continuaba leyendo y el monje le dijo, para, ya no sigas. Y aquel hombre sorprendido le dijo, pero ¿por qué? Y le dijo, lo que necesito es meditar en esas palabras, ir esta semana y orar todos los días, porque yo necesito saber cómo voy a aplicar eso en mi vida. Y mis hermanos, uno de los problemas que nosotros encontramos en el día de hoy, de una manera terrible, es que muchas veces estamos muy empeñados, afanados en conocer la Escritura, pero no vivirla. Y mis hermanos, nuestro Dios tiene propósitos tan altos, santos y sublimes, grandes y gloriosos para cada uno de sus hijos, de tal manera que nos llama a caminar o a vivir de una forma que nos aparta del sistema de este mundo. Son propósitos santos que le hacen a Él, a nuestro Dios, dignos de su propia gloria. Por eso son sus propósitos, no son los nuestros. Pero mis hermanos, por otro lado, tenemos un enemigo feroz, su nombre es Satanás,
que continuará haciendo todo lo que pueda para hacernos tropezar, como lo hizo con nuestros primeros padres, para que no cumplamos con los propósitos santos de nuestro Dios y que le glorifican a Él. Y entonces, como consecuencia de esa tentación que Él traerá sobre nosotros, los cristianos nos encontramos en una guerra, en una batalla constante. La guerra espiritual, mis hermanos, en la que estamos es una lucha de todo verdadero creyente frente a los poderes del infierno y frente a los enemigos de Dios que conspiran contra Él y obviamente contra nuestra firmeza como creyentes. Como dice Pablo en Efesios 6, verso 12. Pablo dice, hermanos, que nuestra lucha es espiritual. Y el adjetivo que Pablo usa para espiritual hace referencia al origen y la naturaleza de esta batalla. Es espiritual, mis hermanos, porque nuestros enemigos son espirituales. Y la forma en que peleamos y las armas que usamos son espirituales. Nosotros no usamos estrategias humanas, tampoco usamos armas, pistolas o espadas para pelear. Nuestras armas son espirituales y la palabra de Dios dice que son poderosas en Dios y nos fueron dadas por Él, como dice Pablo en 2 de Corintios capítulo 10, versículo 4. Dice Pablo, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Mis hermanos, el llamado a la santidad supone grandes conflictos. Voy a repetir eso otra vez. El llamado a la santidad supone grandes, terribles, horribles conflictos. Tú necesitas saber eso. Por lo cual, porque la santidad supone grandes conflictos, por lo cual debemos estar firmes, estar dispuestos y preparados para resistir. Mientras vivamos, mis hermanos, de este lado del cielo, la vida será una batalla constante, sin tregua, contra los enemigos de nuestra alma. Satanás, el mundo y la carne, mis hermanos. El diablo nos tienta, el mundo nos resiste y nuestras pasiones combaten en nosotros para arrastrarnos hacia el pecado. Pero nuestro Dios, hermanos, está con nosotros. Si tú eres creyente, Dios está contigo y tienes que creerlo. Debes creer eso si tú eres creyente. Él está contigo. Y mis hermanos, sé que lo que voy a decir ahora es algo en lo que todos nosotros estamos de acuerdo y quizás no hay ninguna duda de eso. Pero quizás algunos piensen que lo que voy a decir está por demás decirlo porque es demasiado obvio. Pero hermanos, creo que es necesario e importante decirlo. Nuestro Dios es infinitamente sabio. Nuestro Dios es infinitamente sabio. Escucha esto. En la armadura, o cuando Él nos dice, cuando nos habla de cómo fortalecernos, Él nos ha dicho que para poder pelear contra el enemigo de nuestras almas, que es un enemigo feroz, que es un enemigo que no se detendrá hasta que te destruya, cuando Él nos dice o nos ha dicho que para poder pelear contra ese enemigo de nuestras almas, debemos fortalecernos en Él y en el poder de su fuerza. Y el Señor nos dice que debemos vestirnos de toda la armadura de Dios. Y escucha, mi hermano, no es casualidad,
No es casualidad que la primera pieza de esa armadura sea el cinturón de la verdad. No es casualidad. ¿Por qué? Porque es el cinturón de la verdad lo que sostiene todas las otras piezas de la armadura. Aunque yo necesito decir esto, la armadura no son piezas individuales, es una unidad porque es Cristo. Pero así es como Pablo nos las presenta. No es casualidad que lo primero o la primera pieza, mis hermanos, sea el cinturón de la verdad, porque es el cinturón de la verdad lo que sostiene todas las otras piezas de la armadura. Y es por eso que las otras piezas de la armadura son importantes y eficaces también, porque cada una de las piezas de la armadura están amarradas o sostenidas, por así decirlo, por la verdad, que es la palabra de Dios y de donde parte todo lo demás. Por lo tanto, mi hermano, lo primero de la armadura de Dios y que cada creyente debe ponerse es el cinturón de la verdad. En otras palabras, primero debes creer en la verdad de Dios. No es tu verdad, no es la verdad del pastor, no es la verdad de nadie, es la verdad de Dios. Y si tú no crees que la Biblia es la palabra de Dios, tú no puedes continuar con la coraza de la justicia, el cinturón de la verdad, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación. No puedes. Necesitas creer, ceñirte la palabra, saber que lo que dice este libro es la palabra de Dios. Y que tú y yo no la podemos cuestionar. Si es la palabra de Dios, nosotros debemos obedecer la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es su palabra. Mis hermanos, lo primero que nosotros debemos hacer es creer en la verdad de Dios. Debemos aferrarnos a la verdad de Dios, leer, meditar, orar, cantar, predicar la palabra de Dios por encima de todas las cosas. Debemos ceñir nuestros lomos de nuestro entendimiento con la palabra de Dios para poder fortalecernos. Y en la medida en que somos fortalecidos en su palabra, así podremos permanecer firmes en su verdad, porque nosotros nos estamos fortaleciendo en la palabra. Ahora, hagamos solamente rápidamente una aplicación práctica aquí. Tú lees y meditas la palabra todos los días. ¿Es una realidad para ti? Si no es una realidad para ti, mi hermano, tú no resistirás en la prueba. Te lo puedo asegurar. Mi hermano, cuando Pablo dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, él establece que nosotros tenemos, por un lado, un enemigo feroz y por otro lado, que nosotros, en nosotros mismos, somos débiles. No podemos persistir, no podremos resistir. Mis hermanos, si nuestro entendimiento está claro en cuanto a su verdad y su voluntad se cimienta sólidamente en propósitos santos, entonces veremos que vamos creciendo en madurez y permaneceremos firmes. Pero mis hermanos, debemos atesorar en nuestras mentes todo el consejo de Dios, todo, no solamente lo que nos agrada. Todo el consejo de Dios. Debemos apropiarnos de la verdad, pero más aún, la verdad debe apropiarse de nosotros como una unidad en Cristo. Cuando nosotros leemos Gálatas capítulo 5, versículos 22 al 23, cuando Pablo dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, Pablo está hablando de un fruto de varias características, por lo cual nosotros no podemos escoger entre decir yo soy bien paciente, pero yo no amo a los demás. No, es una unidad. No es
el fruto no es plural, es singular. Lo que, lo que es plural son los frutos, las características, lo que nosotros evidenciamos. En otras palabras, ese es el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos, la verdad debe poseernos a nosotros, porque ahora que estamos en Cristo, la palabra de Dios nos ha iluminado, y en la medida en que su palabra siga penetrando nuestras mentes y sacando las tinieblas, en esa misma medida podremos permanecer firmes en esta batalla contra nuestro enemigo. Pero debemos permanecer inamovibles en su palabra. Por eso Jesús dijo a aquellos hombres que habían creído en él en Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente libres. Seréis verdaderamente mis discípulos, perdón. Versículo 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pero una vez, hermanos, que Pablo establece que nosotros debemos ceñirnos el cinturón de la verdad por encima de todo, en segundo lugar, Pablo nos dice, o el Señor a través de Pablo nos ha dicho, que debemos inmediatamente ponernos la coraza de justicia. ¿Y cuál es esa coraza de justicia? ¿O en qué consiste la coraza de justicia? Esa justicia es la justicia de Dios que se hace realidad y que se hace viva en la vida de aquel que ha creído en Cristo como su Señor y su Salvador. Es la justicia que se realiza en la vida del creyente como evidencia de su justificación. Es decir, es la justicia o la vida en santidad que se deriva de la justificación. ¿Por qué? Porque aquel que ha sido justificado ha sido también santificado. Es decir, nosotros leemos la palabra, pero también nos esforzamos por vivirla. No solamente la leemos y la meditamos, sino que la aplicamos a nuestra vida. Es esa justicia. Es la justicia de Dios. En palabras más sencillas, mis hermanos, la coraza de justicia que cada creyente debe ponerse después de haberse puesto el cinturón de la verdad es la obediencia a esa verdad, que es la palabra de Dios. Así que, mis hermanos, si queremos pelear bien esta batalla, debemos ceñirnos la verdad, es decir, renovar nuestra mente con la verdad, pero no solo eso, sino que también debemos ponernos la coraza de la justicia. En otras palabras, esforzarnos por vivir conforme a la verdad de Dios. Pero, mis hermanos, Pablo sigue avanzando y Pablo nos dice que la tercera pieza de la armadura que debemos ponernos es un calzado adecuado. Y esto es lo que veremos hoy. Vayan conmigo a Efesios 6, verso 15. Y no vamos a hacer lo que hemos venido haciendo, hoy no vamos a tener encabezados de nuestra enseñanza, pero hermanos, trataré de que quede claro lo que el Señor quiere decirnos en el día de hoy. Efesios 6:15 dice Pablo, la tercera pieza o la tercera cosa que nosotros debemos ponernos, Pablo dice, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Los soldados romanos usaban unas sandalias hechas llamadas cáligas. Estas sandalias eran como botas que estaban hechas de cuero, con una suela remachada o tachonada con clavos de hierro que las protegía del desgaste,
pero también que ayudaba al impulso de cada paso que el soldado daba, manteniendo su estabilidad y dando un peculiar sonido en cada paso o cada marcha que daba. Las sandalias, con sus tiras de cuero, rodeaban el tobillo y hasta la parte baja de la pierna, o lo que nosotros conocemos como la pantorrilla, dando firmeza al soldado en una lucha cuerpo a cuerpo. Pareciera que los zapatos no tienen mucho sentido para la estabilidad del cuerpo, pero yo estos zapatos solamente me los pongo los domingos, como dicen, ¿verdad? Para dominguear, pero no es para eso. Más formales, pero cuando yo llego a casa, los aviento a la basura. ¿Por qué? Porque me cansan. Entonces me pongo unos tenis, me descansan mejor, puedo caminar mejor, y mis pies no sufren, por así decirlo. Así que mis hermanos, un calzado adecuado era de suma importancia en aquellos días para pelear bien. Y se dice que en cierta manera la vida de un soldado dependía de un calzado adecuado en aquellas épocas. Y entonces, hermano, lo que Pablo nos está diciendo es que nuestros pies deben usar un calzado adecuado, por así decirlo, y estar listos. Pablo dice que debemos mantener el calzado puesto. Esa es la idea, eso es lo que está diciendo. Deben estar equipados, deben estar preparados. Esa es la idea de Pablo. El cristiano debe estar siempre listo para poder pelear bien la batalla. No solo es pelear bien la batalla. Debemos calzarnos los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Pero mis hermanos, para esto, lo primero que debemos conocer es la palabra apresto. ¿Qué significa esa palabra que Pablo usa aquí? ¿Qué significa la palabra apresto? En el original, hermanos, es una palabra que da la idea de estar preparados, estar listos, estar dispuestos para pelear. Esta palabra es la misma palabra que Pablo usa en Tito 3:1. Vayan conmigo ahí a Tito 3:1. Dice Pablo, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Los cristianos, mis hermanos, debemos estar siempre dispuestos a toda buena obra para hacer lo que se necesite hacer en el momento adecuado. Y escuchen cómo lo traduce William Hendrickson. Cuando habla de estar preparado, cuando Pablo habla de estar preparados, dice Hendrickson, he calzado mis pies con la prontitud derivada del Evangelio de la paz. He calzado mis pies con la prontitud, es decir, para estar listo, para estar dispuesto para la batalla. Así que mi hermano, como la cáliga era el calzado adecuado que daba estabilidad al soldado romano para pelear bien en terrenos difíciles, que ponían a prueba su fortaleza, así también el Evangelio le provee al cristiano, note esto, hermanos, le provee al cristiano. Y ahorita yo voy a explicar eso, ¿por qué? Así como la cáliga era de estabilidad para el soldado romano, para pelear bien,
en terrenos difíciles que ponían a prueba su fortaleza, así también el Evangelio le provee al cristiano la estabilidad y la firmeza para pelear bien en terrenos difíciles y que muchas veces, hermano, el cristiano será puesto a prueba. Mis hermanos, no se trata de calzarse con prontitud, escuche esto, para anunciar el Evangelio de la paz, que es una tarea muy importante, pero no es de eso que Pablo está hablando en esta carta. Pablo está hablando de calzarnos con prontitud para tener la capacidad de mantenernos firmes en el terreno de victoria frente a los ataques o a las acciones contrarias de nuestro enemigo. Se trata de una preparación que permite al soldado, en este caso al cristiano, pisar seguro en el combate sin lastimar sus pies y ser fuerte, contra el enemigo. Por eso, Pablo no está hablando en este texto de que nosotros debemos ponernos el apresto del Evangelio de la paz para salir a predicar. No, Pablo no está hablando de eso. Pablo está hablando de que si tú realmente crees al Evangelio, eso es de lo que está hablando Pablo. El punto de Pablo no es que nosotros debemos salir a evangelizar a los perdidos. Y reitero, esa es una labor muy importante que todos debemos hacer, pero ese no es el caso en el que Pablo nos está hablando. No es salir a predicar el Evangelio. El punto aquí es pelear firmemente. Por eso Pablo dice que debemos calzarnos con el apresto, estar dispuestos a pelear. Y mi hermano, un inconverso no puede estar preparado para pelear contra el enemigo. No puede. Necesitamos pelear contra el diablo. Esto no es evangelismo, nuevamente, a un incrédulo. De lo que Pablo está hablando es de un conflicto entre el cristiano y las huestes espirituales de maldad. Pablo no está hablando de ir a ningún lugar a predicar. Él está hablando de estar en pie, de estar firmes y pelear contra el diablo. Pero primero tienes que ceñirte el cinturón, es decir, leer la palabra, meditar la palabra, obedecer la palabra, cantar la palabra y hacer todo lo que tienes que hacer con la palabra, porque eso te lleva a vivir en santidad. Una vez que crees la palabra, la vives, que es la coraza de justicia. En otras palabras, mis hermanos, es una vida consecuente con el Evangelio de Dios. Como dice Filipenses capítulo 1, verso 27, y vaya conmigo, por favor, Filipenses 1, 27 y 28. Dice Pablo, solamente que os comportéis, o sea, es una vida consecuente con el Evangelio de Dios. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros, escuchen, que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. No dice que nosotros debemos estar combatiendo entre nosotros. Nosotros entendimos mal. En la práctica, la pelea no es entre nosotros. La lucha es en unanimidad tú y yo contra el enemigo. Versículo 28. Y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación. Y esto de Dios. Entonces, mis hermanos, lo que Pablo está diciendo en nuestro texto, verso 15 de Efesios 6, es debido a que nuestros
pies tienen puesto o están calzados con las buenas nuevas de la paz, estamos firmes. No deslizamos, no nos resbalamos, no caemos cuando estamos bajo ataque. ¿Qué es lo primero que viene a tu mente cuando estás desanimado? ¿Para qué ¿Para qué ir a la iglesia? ¿Y sabes qué es lo más terrible? Que muchas veces Satanás usa a la persona de al lado cuando expresan palabras como estas. ¿Ves? ¿Y para qué vas a la iglesia? Hermanos, la lucha, el ataque, la guerra no es entre nosotros. Cuando tú veas a un hermano que no camina en integridad, ayúdale. Dile, mi hermano, vas a tener que hacer un sacrificio, porque es muy fácil juzgar. Es muy fácil ponerle el dedo y decir, este hermano es esto y esto y esto. ¿Por qué no vas a su lado y le dices, mi hermano, yo quiero estar contigo? Quizás no le vas a saber decir por qué, pero vas a estar orando para que el Señor te dé la gracia y la sabiduría de decirle en algún momento por qué estás a su lado. Tú le vas a decir, te quiero ayudar, quiero estar contigo, Dios ha puesto esto en mi corazón. ¿Cómo ves? Pero vas a estar ahí. Mis hermanos, cuando estamos firmes en la palabra, no es que los ataques no vengan, es que no resbalaremos. Por lo tanto, mi hermano, una vez que ya sabemos que Pablo nos está diciendo que debemos ponernos el apresto, que es estar firmes, que debemos estar dispuestos siempre, listos para la pelea. La segunda cosa que debemos saber es lo que Pablo llama el evangelio de la paz. Y mis hermanos, el evangelio de la paz es el evangelio que anuncia la paz con Dios a los pecadores. Como dice Romanos capítulo 5, verso 1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es la paz que el creyente experimenta cuando vive a Cristo, aún en el más duro combate. Mis hermanos, muchas veces yo he sido confrontado con mi incredulidad. Muchas veces. Cuando estoy meditando en la Escritura, el Señor me ha mostrado que mi corazón sigue siendo incrédulo. Mis hermanos, el cristiano siente una profunda paz, experimenta una profunda paz porque está firme en cada acción de combate contra su enemigo. Es por eso que Cristo dijo a sus discípulos en Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, en mí. No en tu dinero, no en tu familia, no en la seguridad de nada, no, en mí, en mí. Hermano, dime qué te sucede cuando tu cartera se queda sin nada. ¿Entras en crisis? O cuando tienes ahí tu cochinito ahí con tu guardado y dices, Señor, gloria a Dios porque todo está bien. Y si el Señor te quitara todo, ¿estaría bien? Por eso Jesús dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. El mundo los va a afligir, pero confíen, yo he vencido al mundo. Es por eso, mi hermano, que el evangelio en el original significa buenas noticias o mensaje de gozo. Es la buena noticia de que Dios nos reconcilió con Él por medio del sacrificio de Cristo en la cruz. Mis hermanos, el evangelio, escuche esto, hermano, el evangelio no tiene promesas para adelante, por así decirlo.
El Evangelio es una realidad consumada, es algo que vivimos y disfrutamos como creyentes. Y es verdad que miramos hacia adelante, pero como algo que ya es una realidad, porque no estamos esperando a que algo suceda, sino que es algo que ya sucedió. ¿No lo dice Pablo en el capítulo 1? Que Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿En quién? Es una realidad. Nos ha escogido por amor. Nos ha predestinado, nos adoptó como sus hijos. ¿En quién? En Cristo. Es una realidad, hermano. Nosotros ya no estamos esperando otras promesas. Ya está dada. Si eres hijo de Dios, son tuyas. Son tuyas. Mucho, hermanos. Mucho de no creer a estas cosas maravillosas que nuestro Dios nos ha dado tiene que ver con nuestra vida de pecado. Mucho. Así que, mis hermanos, el Evangelio en el Nuevo Testamento suele llevar connotación de gozo y buenas noticias. Por lo tanto, la mejor noticia para el pecador es el Evangelio. Es un mensaje único porque no hay mala noticia que pueda borrar o que pueda opacar esa gran noticia de gozo. ¿Qué nos separará del amor de Cristo? Nada, 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 hermano. Escuchen a William Gurnall. Cito. Escuche esto, hermano. La misericordia divina en Cristo cambia la misma naturaleza del mal para el creyente. Yo tuve que meditar mucho en eso. Toda plaga y juicio que pueda llegar al que se bautiza en el río de la gracia evangélica recibe un nuevo nombre. Llega con un encargo nuevo de la soberanía divina y tiene otro sabor para el creyente. Déjeme tratar de explicárselo en palabras más sencillas. No es que el creyente no enfrente dificultades, sino que en medio de cualquier dificultad, el creyente estará lleno de gozo de la misericordia perdonadora de Dios. Y solo el Evangelio trae tal gozo. Es decir, que si tú y yo hoy entráramos en bancarrota, esa noticia, por más terrible que suene, no puede opacar la noticia del Evangelio. No puede. Ahora, si esto está sucediendo en tu corazón, eso se llama incredulidad. Y tú necesitas orar a Dios y pedirle que te ayude a creer en ese mensaje de una manera real. Porque si tú entras en un proceso de salud desfavorable para ti, si tú no tienes la esposa o el esposo, los hijos, el trabajo, el dinero, la posición económica que tú quisieras y eso te está haciendo entrar en crisis, yo quiero decirte que tú no crees al Evangelio como la Biblia dice que debes creer. ¿Por qué? Porque el Evangelio es la noticia más grande que el hombre ha recibido. Mis hermanos, voy a repetir esto. No es que el creyente no enfrente dificultades, sino que en medio de cualquier dificultad, cualquiera, el creyente estará lleno de gozo de la misericordia perdonadora de Dios, porque solo el Evangelio trae tal gozo. El hombre era enemigo de Dios por causa de sus pecados, pero por medio de Cristo, Dios ha provisto de todo lo que su justicia perfecta demandaba. Todo.
Y el Evangelio llama a todos los hombres a apropiarse de esa justicia en Cristo por medio de la fe para ser totalmente reconciliados con Dios. Mis hermanos, es por medio de Cristo que obtenemos el perdón de todos nuestros pecados como si nunca hubiésemos pecado contra Dios. Dime qué más grandioso hay que eso. Mira, piensa lo que hiciste ayer con tu esposa, marido. ¿Cómo le gritaste? ¿Cómo la trataste mal? ¿Cómo le hiciste una cara? Y esposa, recuerda que no te sometiste a él como dice la Escritura. Y Dios ve eso en Cristo Jesús como si no lo hubieras hecho. ¿No es glorioso? Yo sé que nosotros somos de los conservadores, ¿verdad? Vamos a quedarnos quietecitos porque no queremos externar nuestras emociones. Hermanos, ¿las emociones son malas? Bueno, pues hagan algo. Por lo menos digan amén. Es por eso que Pablo dice, mis hermanos, en 2 Corintios 5:21, hablando de que estamos en Cristo, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Mi hermano, el Evangelio trae consigo promesas que anuncian el bien que Dios tiene reservado para los pecadores que se arrepienten y creen en Jesucristo. Por eso es una noticia de gran gozo, porque es un gozo completo, es algo ya consumado. Y es verdad, mi hermano, que aún no llegamos al cielo, pero si tú eres creyente, ya eres un ciudadano del cielo. Ya Dios te ha bendecido con toda bendición espiritual. Ya te escogió, ya te predestinó, ya eres de Él. El Señor Jesucristo ha traído unas noticias de tal plenitud que no queda nada más que añadir. Ya no hay nada más. Mis hermanos, ahora si tú estás en Cristo, ya no es como algunos enseñan, que la paz y la felicidad y el gozo están completos con Cristo más tu familia. Cristo más mi estabilidad económica. Cristo más mi buena salud. Cristo más mi esposa. Cristo más mi esposo. Cristo más mi vida sin problemas que enfrentar. Cristo más esto, Cristo más aquello. No, 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 no. Y mil veces no, hermano. Es Cristo y solamente Cristo el que debe satisfacer tu vida. Escúchame, hermano. Si las cosas que hacen otras personas, aún tu propio cónyuge, te están llevando a amargarte la vida, quiero decirte que Cristo no es todo para ti. Y yo no estoy diciendo que debas aborrecer al esposo, porque en los dos mandamientos más grandes, que es primero amarás a Dios por sobre todas las cosas, y el segundo amar a tu prójimo como a ti mismo, está tu esposo o tu esposa. Pero no estamos hablando de que debas aborrecerlo, estamos hablando de que Dios debe ser en verdad, no solo en papel, hermano, no solo en nuestro entendimiento, en la vida real, en la vida práctica. No es Cristo más mi esposa, no es Cristo más mis hijos, no es Cristo más mi estabilidad económica y mi buena salud. No, mi hermano, es Cristo, solo Cristo. Solo el Evangelio de la paz, porque es con nuestra vida cimentada en el Evangelio que podemos hacer frente a cualquier dificultad. Escuchen nuevamente a William
Gurnal, si piensas que al Evangelio le falta algo, tendrás que buscar más alto que Dios, porque Él, Dios, se entrega por medio de Cristo a los creyentes en el pacto de gracia. El Evangelio acerca nuestras vasijas a la fuente misma de la bondad. Ciertamente lo tenemos todo si nos unimos a aquel que lo tiene todo. Miren cómo termina esta cita. ¿Llegará alguna buena noticia a los santos glorificados que no venga del cielo? Hermanos, ¿llegará alguna buena noticia a los creyentes que no venga del cielo? Pastor, a mí sí, que me lleven a la playa. Bueno, puede ser una buena noticia, pero es temporal y no superará la buena noticia del cielo. Mis hermanos, escuche esto. El Evangelio no nos informa de lo que Dios ha hecho por los ángeles. El Evangelio nos anuncia lo que Dios ha hecho por nosotros. Escuche estas palabras que se encuentran en el Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículos 10 y 11. Escuche esto. Pero el ángel les dijo, no temáis. Pero mis hermanos, estas palabras no son como las de nosotros cuando vamos con alguien y decimos, ¿por qué es tan miedoso? No, no, no. Necesitamos usar nuestra imaginación. El ángel se encuentra con estos hermanos y les dice, no tengan miedo. Así como cuando abrazas a tu hijo y está temeroso porque está viendo, no sé, una tormenta muy fea y le está espantado, o está viendo otras cosas y el papá lo agarra, lo abraza y le dice, no temas, mi amor, no temas, aquí estoy. Esta palabra, no teman, no es como la nuestra, que muchas veces es fría. ¿Por qué tienes miedo? ¿Y luego qué, no crees o qué? No, no es así. Vean lo que dice. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo pueblo. ¿Y cuál es esa noticia de gran gozo? Pues que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Wow. Mis hermanos, si los ángeles se regocijaran por nuestra, si los ángeles se regocijan por nuestra felicidad causada por nuestra salvación en el Evangelio, ellos se regocijan porque le dice, no teman, miren, el Señor ha mandado un Salvador que es Cristo el Señor. No teman, no hay nada que pueda contra Él. Gócense. Si ellos se gozan por el Evangelio que nos ha sido entregado, mis hermanos, cuánto más nosotros debemos gozarnos. Cuánto debe ser nuestro propio gozo, porque nosotros somos los destinatarios. Somos nosotros. Por eso es importante saber, mis hermanos, que de lo que Pablo habla aquí no es de salir a evangelizar. Pablo no está evangelizando a los efesios. No es a los incrédulos que Pablo les está hablando, sino que está escribiendo a creyentes y les está diciendo que los creyentes deben calzarse los pies con el apresto del evangelio de la paz, que deben estar firmemente enraizados en esta verdad del evangelio. Por eso, mi hermano, es importantísimo ceñirnos la verdad que es la palabra de Dios, porque si no creemos a la verdad de Dios, no creeremos en el evangelio que anuncia esa verdad. Mis hermanos, no hay atajos aquí para la vida cristiana eficaz. Si usted va a vivir una vida cristiana victoriosa, significa que debe tener una mente entregada a la palabra de Dios
para que sus pensamientos y sus sentimientos estén controlados por esa misma verdad y podamos estar firmes en el día malo. Mis hermanos, ya estoy terminando. Nuestro poder como iglesia, nuestro poder como creyentes, el poder de la iglesia no está en el poder económico. Mi hermano, las iglesias más pobres de Asia Menor era la iglesia de Filipos y era la que más daba al Señor, porque confiaban en Él. La iglesia más rica era la iglesia de los Corintios y eran mezquinos. Mis hermanos, el poder de la iglesia no está en su poder económico, ni en el poder político, ni en el espectáculo que nosotros queramos hacer. El poder de la iglesia está en el evangelio, en la palabra de Dios. Por eso es necesario que usted lea la palabra de Dios. Y mis hermanos, es importante saber que aunque estamos estudiando y hablando de las piezas de la armadura de Dios, no están separadas, son una unidad. Es decir, no se puede tener algunas de ellas y otras no. Debes ponerte, como dice Pablo, toda la armadura de Dios. ¿Por qué? Porque todo eso, la palabra, la santidad, el evangelio, la fe, la salvación, es Cristo. Es Cristo en nosotros. Y mis hermanos, es glorioso saber que Jesucristo dijo que Él no se avergonzaba de llamarnos hermanos. Es maravilloso saber que Él está de nuestro lado. Y cuando Satanás viene y ataca y argumenta mintiendo, pero nuestros pies están firmemente plantados en el sólido evangelio de la paz, que es la palabra de Dios, las buenas noticias de que ya no eres enemigo, que ya no estás del otro lado, que Dios está de nuestro lado debido a Cristo. Entonces, mi hermano, sin importar lo que Satanás haga o diga, podemos, como dice Pablo en Efesios 6:10, fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Mis hermanos, es aquí donde está el poder del creyente. No es en ninguna otra cosa más. Nuestra confianza está puesta en el apresto del Evangelio de la paz. Es un versículo que tú y yo debemos meditar hoy en casa. Si verdaderamente crees al Evangelio. Haz preguntas objetivas. Hazlo real. Descubre si en verdad has creído. No importa que ya seas hijo de Dios. Hazlo, por favor. Es necesario, hermano. Es muy terrible, hermano. Pero lo que nosotros estamos viendo hoy dentro del cristianismo, en nuestra época, porque no nos ha tocado otras épocas, lo que hemos leído nos ha sorprendido, pero lo que nosotros estamos viviendo hoy dentro del cristianismo es realmente terrible. Ayer me llegó un video de un hombre cristiano, experto en psicología, que está impulsando a los creyentes a tomar talleres de psicología para poder llegar al corazón y a la psique del hombre en sus problemas más graves, emocionales, mentales y del alma.
Y mi hermano, no podemos añadirle más a la palabra. Es la palabra. Y si tú no has tenido resultados en cuanto a gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, amor, fe, hermano, es porque tú eres inconstante en la palabra. Esa es la única respuesta. Necesitas volver a la palabra. Necesitamos volver a la palabra. Oremos. Y les voy a pedir, antes de que se vayan, les voy a pedir a Gabo que vaya pasando, porque quiero que todos escuchen, hermanos que nos acompañan por primera vez, ustedes